Muy bien, saludos muchachos. Vamos a hacer hoy día una clase teórica que corresponde a enrutamiento dinámico. Vamos a revisar cuáles son los objetivos del protocolo de enrutamiento dinámico. Vamos a hacer una introducción, revisamos las ventajas, cuál es la clasificación de los protocolos de enrutamiento de manera general, qué consisten en las métricas. Adelante, adelante. ¿Cómo está? Distancias administrativas. Ok, este va a ser el contenido que vamos a ver hoy día. Ya, recuerden que estamos grabando la clase para que puedan consultar a sus compañeros. Muy bien, este tema es teórico en realidad. Hoy día tenemos que ver protocolos de enrutamiento dinámico. Luego veremos el protocolo de enrutamiento RIP, ¿no? Y posteriormente el protocolo de enrutamiento SPF. ¿Ya? El examen entra, claro, hasta el protocolo de enrutamiento dinámico, exactamente. De hecho debería entrar hasta RIP, pero vamos a dejarlo en enrutamiento dinámico nada más. Correcto, entonces continuamos. Los objetivos de los protocolos de enrutamiento dinámico. Hemos visto ya cómo se configuran los protocolos de enrutamiento estático, ¿no? Todo es manual, es relativamente sencillo porque el comando es uno solo y lo usas para todo tipo de configuraciones. No importa si la red es pequeña o grande, finalmente digamos que la capacitación que tiene que tener el administrador de red para ejecutar un comando de administración de configuración de rutas estáticas no es muy exigente, ¿no? No se requiere ser un experto para configurar una ruta estática. Los protocolos de enrutamiento dinámico sí demandan, no tanto para la configuración, sino para el entendimiento del- ¿cómo se diría? De la convergencia de la red, ¿no? Porque una vez que uno configura un protocolo de enrutamiento dinámico, no necesariamente todo va a funcionar de manera ideal. Ahí empiezan a presentarse algunas fallas. No se aprende una red, o funcionó bien durante un periodo de tiempo, pero luego se hizo un cambio en la topología y de repente la red no convergió como esperábamos. Entonces, para poder aplicar ahí solución de problemas, sí se necesita un conocimiento ya avanzado. Por eso que hay que entender primero en qué consisten estos protocolos, luego analizaremos cada uno de ellos para que no solamente sepan configurarlos, porque configurarlos es bastante sencillo, sino para que puedan entender y resolver problemas cuando se presentan en el funcionamiento. Ese es un poco el objetivo de toda la unidad de protocolos de enrutamiento. Muy bien, primero vamos a justificar un poco por qué usar protocolos de enrutamiento dinámico. De hecho, desde que usamos protocolos de enrutamiento ya estamos hablando de enrutamiento dinámico para comenzar. Porque cuando hacemos enrutamiento estático no estamos usando ningún protocolo, solamente estamos configurando manualmente la ruta y ya los routers se encargan de enviarse los paquetes entre sí. Pero al activar protocolos de enrutamiento, todos los protocolos de enrutamiento sirven para que de manera dinámica los routers aprendan rutas entre sí. Básicamente los routers empiezan a conversar entre sí, enviándose mensajes unos a otros, intercambiando información sobre las redes que cada uno conoce y así, ¿no? De esta manera cada router va aprendiendo que otras redes existen a su alrededor. Esa es un poco la idea del funcionamiento de los protocolos de enrutamiento dinámico. Entonces, como este es un proceso automático, si la red va creciendo, tú vas agregando más routers, solo le activas el protocolo de enrutamiento dinámico y empiezan los demás routers a aprender automáticamente. Es decir, ya no sería necesario cambiar aquí configuraciones porque al agregar más routers, automáticamente ellos ya están configurados para seguir aprendiendo las nuevas redes que van apareciendo o que van desapareciendo también. Tiene ventajas, ¿no? Este protocolo permite que los routers aprendan nuevas rutas. Una vez que tú ya lo has dejado configurado, si agregas más redes, los routers siguen aprendiendo más rutas. Determinan además cuál es la mejor ruta. Pongamos un ejemplo, ¿no? Si este router 1 quisiera llegar a una red que se encuentra conectada al router 2, tiene dos caminos, uno por acá y otro dar la vuelta por aquí. Entonces él debe determinar cuál es el mejor camino. En algunos casos dirá, bueno, por aquí porque es un solo enlace y es la ruta más corta. En otros casos de repente dirá, no, por aquí porque aquí tengo el triple de ancho de banda y voy a llegar más rápido, ¿no? Entonces, dependiendo del algoritmo que usemos para el protocolo que usemos para el enrutamiento dinámico, el router tomará mejores decisiones. Determina en todo caso todos los algoritmos, todos los protocolos
buscan determinar la mejor ruta hacia el destino, ¿no? Ese es el objetivo de los protocolos de enrutamiento. Además, no solamente encontrar la mejor ruta, sino encontrar rutas alternas. Algunos protocolos permiten encontrar no solo una, sino una segunda ruta, como una ruta, digamos, de respaldo. En caso que falle la primera, viene la segunda ruta, entra en funcionamiento, como es el caso de IGRP, que tiene una ruta, ¿cómo se diría? Como un respaldo, por si se cae la principal, entra la segunda ruta en funcionamiento y converge más rápido, ¿no? Esa es la idea. Y se dice que los protocolos de enrutamiento reducen la carga administrativa. Ya no hablamos aquí de tráfico de datos, sino hablamos de carga de trabajo del administrador de las redes. Porque como decíamos, si yo agrego un cuarto router aquí, solo debo configurar el cuarto router y estos routers deberían de aprender solos las redes nuevas y la existencia del cuarto router. No tendría que modificar la configuración en todos los routers. En cambio, si fuera ruta estática, yo agrego un router, tengo que configurarlo y luego tengo que venir a cada uno a configurarlo para agregar las rutas hacia las nuevas redes. Pero el protocolo de enrutamiento dinámico permitiría que estos aprendan automáticamente, ¿no?, la existencia de los cambios de la topología en general. ¿Correcto? Esto reduce la carga administrativa, pues ya el administrador no tiene que dedicarle tanto tiempo al setup, ¿no?, a la configuración, a la puesta en marcha de cambios en la topología o modificaciones. Hasta ahí se entiende, esas son las principales ventajas, podríamos decirle, del protocolo de enrutamiento, de los protocolos de enrutamiento dinámico en general. ¿Okay? Ahora tratemos de entender un poco más qué hace el protocolo de enrutamiento dinámico, ¿no? Básicamente un protocolo de enrutamiento dinámico, como todo protocolo, es un conjunto de normas y reglas, ¿no? Estos protocolos incluyen dentro de su funcionamiento un algoritmo. Este algoritmo tiene como finalidad encontrar la ruta, ¿no?, más óptima hacia un destino. Entonces se dice que un protocolo de enrutamiento dinámico es un conjunto de procesos, algoritmos y mensajes que se utilizan para el intercambio de información de enrutamiento. Tenemos aquí dos routers, router 1, router 2, una red LAN, una red WAN y otra red LAN. Cada router, ya sabemos, tiene su tabla de rutas. Independientemente tengas o no tengas configurado rutas estáticas o dinámicas, el router de todas maneras implementa una tabla de rutas, ¿no?, con las redes directamente conectadas en sus interfaces activas. Entonces, cuando activamos el protocolo de enrutamiento dinámico, ese conjunto de procesos, algoritmos y mensajes, ¿no?, se van a procesar aquí dentro del router, van a analizar la información existente en la tabla de rutas, va a preparar un mensaje y ese mensaje se va a enviar como un paquete de actualización al router 2. El router 2 recibe este paquete de actualización y lo procesa, lo compara con su tabla de rutas y decide si va a instalar, digamos, las redes que ha aprendido remotamente o simplemente las va a descartar. Okay, él va a tener que comparar con su tabla de rutas y decir, estas rutas que estoy aprendiendo son mejores que las que ya tengo, son nuevas, si hay algo que no tengo lo agrego, si hay algo que está repetido ya no es necesario, ¿no? Entonces el router procesa y toma decisiones sobre la información que ha recibido para finalmente decidir si tiene que enviarlo a la tabla de rutas del mismo. ¿Correcto? Eso es un poco digamos, el funcionamiento básico de todos los protocolos de enrutamiento. Todos los protocolos de enrutamiento tienen este procedimiento general. Y todos los protocolos de enrutamiento se dice que tienen pues una estructura, que tienen algoritmos y que tienen mensajes que envían e intercambian entre los routers. ¿Correcto? Hasta ahí también, ¿cómo vamos? Está sencillo hasta ahí, ¿no? Muy bien, un cuadro comparativo para entender un poco las diferencias y las ventajas de usar enrutamiento dinámico o enrutamiento estático. Porque hasta este punto tenemos que saber decidir ya cuándo usar enrutamiento estático y cuándo usar enrutamiento dinámico. El enrutamiento estático ya hemos visto es con hyperroute, una configuración manual, sencilla, pero que se va haciendo engorrosa conforme la red va creciendo, ¿no? Porque amerita mayor cantidad de comandos y digamos que es un poco más tedioso el mantenimiento sobre todo. Entonces aquí tenemos un cuadro comparativo que nos debe ayudar a tomar decisiones sobre cuándo usar uno u otro. Por ejemplo, respecto a la complejidad de la configuración. Un protocolo de enrutamiento dinámico no incrementa la complejidad de la configuración en función del tamaño de la red. ¿Okay? Siempre la configuración va a ser igual de compleja. Normalmente el grado de complejidad de configuración de un protocolo dinámico no se incrementa con el tamaño de la topología. En cambio, el enrutamiento estático sí. Si tú tienes dos routers, probablemente incluyas dos rutas estáticas y es suficiente, pero si tienes 4 o 5 routers, la cantidad de rutas estáticas que vas a tener que agregar en cada uno se va haciendo mayor. Entonces, digamos que cuando es enrutamiento estático sí se incrementa la complejidad cuando la red va creciendo. Se va incrementando la complejidad
No del formato del comando, que es muy simple, sino de la cantidad de comandos y del cuidado que hay que tener para no generar bucles o rutas que no lleguen finalmente al destino esperado. ¿Correcto? Entonces la complejidad de la configuración sí se incrementa con el tamaño de la red en el enrutamiento estático. Los conocimientos requeridos del administrador, bueno, se requiere un conocimiento avanzado para entender cómo funciona, no para entender cómo se configura. Ojo ahí, para entender cómo funciona el algoritmo de enrutamiento dinámico sí se requiere un conocimiento avanzado. Para configurarlo en realidad es bastante sencillo. Para configurar el enrutamiento estático y para entender cómo funciona no se requiere en ninguno de los dos casos conocimientos avanzados. ¿Cómo reaccionan estos protocolos a los cambios en la topología? Se apaga un router, desconecto un enlace, agrego un router, ¿no? Cambio la topología. ¿Cómo reaccionan? Bueno, el protocolo de enrutamiento dinámico se adapta automáticamente a cualquier cambio sin que nosotros tengamos necesariamente que hacer modificaciones en la configuración. En cambio, un protocolo de enrutamiento estático sí o sí siempre va a necesitar que nosotros realicemos cambios en la configuración si es que hacemos algún cambio en la topología. Aquí todo el mantenimiento, toda la administración siempre va a, ¿no? ser manual. El escalamiento es una forma de medir la capacidad de crecimiento, ¿no? Los protocolos de enrutamiento dinámico son adecuados para topologías pequeñas y para topologías complejas, grandes. O sea, puedes implementar una red que tenga proyección de crecimiento inicialmente con protocolo de enrutamiento dinámico y este se va a ir adaptando conforme la red va creciendo, ¿correcto? Pero los protocolos de enrutamiento estático no son, digamos, adecuados en topologías grandes, ¿okay? Porque ya demanda demasiado trabajo en las redes. Digamos que si tuvieras 20 o 30 routers, imagínate, acabamos de decir que si agregamos un nuevo router yo tengo que modificar todos los demás. Entonces si fueran 20 o 30 routers, imagínate, por agregar un router tendría que ir a cada uno de esos 19 routers a modificar y agregar las nuevas rutas al nuevo router. Sería un trabajo impensable, ¿no? En realidad, imagínate, tomarías días probablemente, porque cada router probablemente esté en una ubicación diferente, o tendrías que acceder por las redes, sería realmente muy engorroso. Si no existieran los protocolos de enrutamiento dinámico, ese tipo de topología sería bastante complicado de administrar. Entonces, cuando las topologías son grandes, no se recomienda el uso de protocolos de enrutamiento estático, solo para topologías pequeñas, ¿okay? 4 o 5 routers, más o menos. Seguridad. El enrutamiento dinámico, eso sí, se considera menos seguro. ¿Por qué? Porque como envía mensajes de actualización con información de sus rutas por las redes, esa información puede ser interceptada, o incluso como los routers aprenden redes escuchando mensajes de otros routers, esos mensajes podrían ser falsificados y los routers podrían ser engañados. Si bien es cierto, se implementan medidas de seguridad, cifrado, hash para tratar de proteger eso, de todas maneras el hecho de enviar el mensaje a la red ya es una exposición, y esa exposición no es que lo vuelva inseguro, solo dice menos seguro que el enrutamiento estático, que no estamos diciendo que sea algo inseguro necesariamente. El enrutamiento estático es más seguro, claro, porque las rutas nunca salen del router y el router nunca aprende de nadie que le está diciendo nada que no haya sido ingresado por el administrador de la red directamente a la configuración del mismo. Entonces se considera más seguro. ¿Okay? Es básicamente en niveles de seguridad, pero no es pues delimitante, ¿no? Normalmente, como hemos dicho, es inmanejable cuando son redes grandes tratar o pensar que vamos a poder hacerlo eso con rutas estáticas. ¿Okay? Entonces, de todas maneras, los protocolos de enrutamiento dinámico son muy utilizados. El otro punto es el uso de recursos. Si tu router es pequeño, es un router Soho, es un router de oficina, de repente no tiene suficiente capacidad de procesamiento, memoria, entonces definitivamente no va a soportar los protocolos de enrutamiento dinámico que tienen algoritmos y que procesan y que guardan información en memoria RAM y que consumen además ancho de banda, ¿no? Cuando envían estos mensajes. Entonces, si no hay muchos recursos, es mejor tampoco utilizarlos. Normalmente en las redes pequeñas podría darse, ¿no? Y por último, la capacidad de predicción. La ruta depende de la topología actual. ¿Okay? Cada vez que un router establece un camino hacia un destino, cuando es un algoritmo de enrutamiento dinámico, la ruta ha sido calculada en función de la topología actual. En cambio, con enrutamiento estático, la ruta siempre va a ser exactamente el mismo recorrido que se ha configurado manualmente y no va a cambiar a menos que el administrador la modifique. Entonces, la ruta siempre es conocida, la ruta siempre es la misma. Puedes predecir siempre por dónde va a seguir el mensaje cuando es enrutamiento manual, estático. Y cuando el otro cambio depende de la topología. Claro, aparece un nuevo router y de repente el algoritmo determina que ese es un mejor camino y cambia la ruta por un nuevo camino que él ha considerado que ahora es el mejor.
¿ok? O cae un enlace y el cambio. Entonces, no puedes predecir el camino que va a recorrer el mensaje cuando usas algoritmos de enrutamiento dinámico. Bueno, lo puedes calcular en función a una topología, pero si esta cambia, eso podría cambiar también. ¿Ok? Mientras no se modifique nada, sí se puede, si uno entiende y conoce los algoritmos de enrutamiento dinámico, sí podrías calcular cuál va a ser el recorrido del mensaje. ¿Ok? Pero una vez que se cambie la topología, eso se puede modificar. Muy bien, esa es una introducción. Entonces, a modo de resumen un poco para entender, los algoritmos de enrutamiento, bueno, los protocolos de enrutamiento que usan algoritmos de enrutamiento son indispensables en todas las redes, son muy importantes. Cuando la red va creciendo ya amerita el uso de estos protocolos, que consisten en intercambiar mensajes para que los routers vayan aprendiendo de la red. Este intercambio de mensajes y este procesamiento que realizan los routers demanda recursos en los equipos, ¿no? Consume recursos de RAM, de CPU y de ancho de banda, además, para que envíen mensajes entre la red. Los protocolos de enrutamiento se clasifican, ¿okay? Se dividen en este árbol, tienen que grabárselo porque este árbol es clave para entender los diferentes tipos de protocolo y para que luego no se confundan, ¿para qué era este, para qué era el otro protocolo? Muy bien, aquí hay una raíz. La raíz es todos los protocolos, como hemos dicho en un inicio, son protocolos de enrutamiento dinámico. No hay protocolos de enrutamiento estático. El enrutamiento estático es manual. Entonces, cuando hablamos de protocolos de enrutamiento, sí o sí ya estamos hablando de enrutamiento dinámico. El enrutamiento dinámico se divide en dos: los protocolos de gateway interior y los protocolos de gateway exterior. De hecho, los protocolos de gateway exterior solo hay uno, el protocolo BGP. Okay, solamente el protocolo BGP versión 4. Este protocolo es compatible con IP versión 6 y con IP versión 4, es el mismo protocolo. Y se utiliza normalmente para conectar proveedores entre internet. Se usa ahora vamos a ver, para conectar sistemas autónomos. Quienes los usan son los carriers, los proveedores normalmente, o las empresas muy grandes que tienen su propio sistema autónomo y tienen que conectarse con otros. Se usa mucho en internet, pero en redes corporativas dentro de la organización no lo usamos. ¿Correcto? A lo más lo usamos para conectarnos a un proveedor. En algunos casos, algunas empresas se conectan con una ruta estática predeterminada y otras se conectan mediante el protocolo BGP, ¿no? Sobre todo bancos, empresas un poco más grandes, o que necesitan tener algún tipo de redundancia, ¿no? Configuración de tipo dual home, que tenga más de una salida probable. Nosotros nos vamos a concentrar en este curso no en BGP, sino en estos protocolos, los protocolos IGP, ¿okay? Protocolos de gateway interior. Dentro de los protocolos de gateway interior, protocolos IGP, hay dos grupos también: los protocolos vector distancia y los protocolos de estado de enlace. ¿Okay? Los protocolos vector distancia y los protocolos de estado. Nuestro objetivo de esta clase es específicamente entender qué es un protocolo de enrutamiento, a lo cual hemos dedicado los primeros minutos. ¿Cuál es la diferencia entre protocolo de gateway interior y protocolo de gateway exterior? Y luego, ¿cuál es la diferencia entre protocolo de vector distancia y protocolo de estado de enlace? Y rematamos esta sesión revisando algunos conceptos como la métrica y la distancia administrativa. ¿Okay? Y ahí termina esta sesión. Entonces, este árbol es clave para recordar rápidamente en dónde estamos, en qué parte del análisis estamos. ¿no? Los protocolos vector distancia son RIP, que tiene dos versiones, versión 1 y versión 2. Es un algoritmo estándar que lo encontramos en muchos routers, consume pocos recursos, es fácil de implementar, también es sencillo de configurar, pero tiene algunas limitaciones que vamos a analizar. Y por el lado propietario, vamos a decirle, tenemos IGRP, que ya es obsoleto, ya no se encuentra en los equipos actuales, es propietario de Cisco, o creo que valdría la pena decir era propietario de Cisco, porque ya no viene más soportado en los sistemas operativos de enrutamiento. E IGRP lo reemplazó, es la versión mejorada, se llama, ¿no? Enhanced, es decir, IGRP mejorado. Este es el protocolo que viene normalmente en reemplazo ya de IGRP. Ha sido liberado hace un año aproximadamente por Cisco para que otros fabricantes puedan implementar este protocolo en sus routers, incluirlo, y que de esa manera puedas tener un router que no sea Cisco, que soporte también IGRP. Pero sigue siendo el desarrollo de IGRP, sigue estando a cargo de Cisco. Cualquier mejora, modificación, parche, depende exclusivamente de Cisco System. Okay, pero no debería sorprender si de pronto algún día lo encontramos ya en un equipo de una marca diferente, okay, porque ya está publicada suficiente información para que otro fabricante pueda incorporar este algoritmo dentro de su
dentro de sus equipos. Entonces, Los comandos, entonces, por ejemplo, sí, los comandos para configuración de RIP y los comandos de configuración de IGRP varían, no mucho, pero varían, tienen su router rico, Ah, y en otras marcas dices de router, sí, correcto. eso Cada, depende de por un eso. tema a veces de patentes, le buscan la variante, ¿no? Al final es lo mismo, ¿no? Son los mismos parámetros, es el mismo concepto, pero por ahí le ponen una S o lo recortan el comando, buscan un sinónimo, ¿no? En todo caso el idioma es el inglés, ¿no? Pero buscan una palabra sinónima y porque si no sería un plagio, pues, ¿no? El sistema operativo de otros fabricantes sería un plagio. Pero si uno entiende cómo funciona un router Cisco, te aseguro que entiendes cualquier otro router que te pongan enfrente. Porque hay dos opciones. O se configura vía web, lo cual es muy sencillo, pero al mismo tiempo te ofrece muchas limitaciones. O se configura en modo comando, pero no he visto ningún router que tenga más opciones de las que te puede ofrecer un router Cisco. Así que de hecho te vas a acoplar rápidamente con un router Tricon, con un router de Link, ¿no? O hasta con un router Juniper que también, ¿no? También se parece bastante a algunos comandos. Em, por el otro lado tenemos los protocolos de estado de enlace OSPF y el protocolo ISIS. Ya no se enseña más ISIS, antes se enseñaba, ahora ha salido ya como le llamamos, de blueprint, de la currícula, lo han sacado incluso de lo que se enseñaba, ¿no? En algún momento ISIS. eh, Y ahora uno se concentra más en OSPF, que es el protocolo que se ha consolidado más, ¿no? No es que el protocolo ISIS sea obsoleto, pero digamos que no normalmente se ha dejado de enseñar en los cursos, sobre todo en los cursos de CCNA, CCNP. Eh, Muy bien, entonces vamos a ver un poco la diferencia primero entre estos dos, IGP y EGP. Pero para entender eso, vamos a presentar aquí el sistema autónomo. ¿Okay? El Internet, nuestro Internet, ¿no? El Internet público, básicamente es como una gran nube, ¿no? Una gran nube que tiene muchos equipos dentro, ¿no? Miles de equipos, miles de routers, switches, router y en general. Pero dentro de esa nube hay pequeñas nubes dentro. Es como una gran nube compuesta por varias nubes al mismo tiempo. Y esas nubes, ¿no? Vienen a ser los sistemas autónomos. Dentro de esas nubes están los routers, por decirlo así. Uno dice una nube porque realmente es algo que tú no puedes predecir o no hay un modelo, una arquitectura dentro de la nube. O sea, hay una cantidad de routers simplemente interconectados, hay una cantidad de equipos interconectados y se le pone como una nube porque uno realmente no puede predecir qué es lo que va a haber en cada sistema autónomo. Es diferente, cada sistema autónomo tiene su topología. Entonces le representa como una nube, ¿no? Algo que no sabemos qué hay dentro, pero sabemos que hay una serie de equipos interconectados. Muy bien. Las empresas, porque no pueden estar todos realmente, tiene que haber algo de seguridad, no tiene que haber algo que restrinja, limite tu dominio, ¿no? Digamos, de la corporación. Telefónica, Claro, empresas grandes, Facebook, Google, Microsoft, tienen redes muy grandes y ellos conforman un sistema autónomo, ¿okay? Que está compuesto por una serie de equipos de comunicaciones, entre los cuales destacan por supuesto los routers, que intercambian información de sus rutas y de sus redes que están esparcidas en, ¿no? un territorio. Pero ellos, sus routers, intercambian información de enrutamiento entre ellos, no intercambian información de enrutamiento con routers directamente de otras empresas. Para eso existe un canal. Es decir, a esa nube tú le puedes configurar algunos routers que los pones en el borde, como este de acá, ¿no? Observen aquí, ¿no? Estos routers están comunicándose, intercambiando rutas entre sí, pero uno, o incluso podría ser más de uno, lo pones al borde de la nube, que es el sistema autónomo, y lo conectas con otro router que está al borde de otra nube, y a partir de este canal recién van a intercambiar información de rutas. Este router prepara un resumen de todas las redes que conoce y lo envía hacia acá. Y este router prepara un resumen de las muchas redes que conoce y se lo envía. Intercambian resúmenes de rutas, básicamente. Dos ventajas. Primero, hay cierto control, porque este router podría decir, bueno, yo te voy a compartir estas redes, pero no todas, porque tengo algunas redes que no me interesa compartirte y publicarte, ¿no? Por ahí tenemos un poco de seguridad y control. Y segundo, pues vamos a tratar de reducir el consumo de tráfico, de ancho de banda, porque imagínate que todos los routers estuvieran enviando actualizaciones a todos los routers, sería un tráfico, ¿no? En malla enorme que de repente no sabemos si siquiera si podría soportarlo el internet. Pero de esta manera él solamente va a enviar un resumen y la información se envía de una manera más ordenada, más controlada. Entonces,
El Internet está compuesto de sistemas autónomos, pero todos los sistemas autónomos se conectan entre sí. Aquí es donde se diferencian los protocolos de enrutamiento interno y los protocolos de enrutamiento exterior. Un protocolo de gateway exterior se dice porque este router se comporta como un gateway que permite enviar información de enrutamiento a otro sistema autónomo, hacia el exterior. Por eso se dice que este es el router de borde. Y el protocolo que se utiliza aquí es el protocolo de gateway exterior, BGP. ¿Se entiende hasta ahí? Aquí es donde entra BGP para estos dos routers. Por ejemplo, este router podría tener el protocolo RIP y estar trabajando con estos, y este router podría tener el protocolo IGRP y estar enviando información de enrutamiento con ellos. Pero al mismo tiempo los dos tienen que manejar BGP para intercambiar información entre sí. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Cada sistema autónomo debe tener un número diferente. ¿Okay? No puede haber en el Internet dos sistemas autónomos iguales. Entonces, los números de los sistemas autónomos, que son números, inicialmente eran de 16 bits, luego se hizo un rango extendido a 32 bits el sistema autónomo. Los números del sistema autónomo son administrados al igual que las IPs públicas y privadas. También hay sistemas autónomos públicos y privados. Los sistemas autónomos públicos son regulados por la IANA, ¿okay? Por ICANN, ¿no? Por la oficina de IANA, que así como administra, la misma que administra las IPs públicas y privadas, pero públicas, no las privadas, ¿no? Y también administran los sistemas autónomos. Entonces, si una empresa necesita crear un sistema autónomo y tener presencia en Internet, tiene que solicitar a ICANN, ¿no? Bueno, al departamento IANA, a través de en realidad los canales, las RIRs y todos los canales que hay para poder llegar a estas instituciones. Tienes que solicitar un número de sistema autónomo, obviamente, por el cual vas a pagar, ¿no? Pero ese sistema autónomo es un sistema autónomo público que te permite tener presencia en Internet y poder conectarte con otros sistemas autónomos en la red. ¿Correcto? Hay un rango de sistemas autónomos libre, público, que lo podemos usar en laboratorios, en redes internas, y que no tenemos por qué rendir cuentas a nadie. ¿Correcto? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Preguntas? ¿Sí? Esos son los sistemas autónomos. Y para comunicar entre sistemas autónomos entran estos protocolos BGP. Dentro del sistema autónomo podemos usar cualquiera de los otros. O sea, absolutamente todos, porque hemos visto ahí solamente, vamos a retroceder, básicamente hay BGP y todos los demás. Y BGP es el protocolo de Gateway Exterior, también llamado EGP, ¿no? Como de manera genérica, ¿no? Protocolo de Gateway Exterior, EGP. Específicamente es el protocolo BGP. Y los demás, todos absolutamente son protocolos de gateway interior. Eso es lo primero, por eso digo, tiene que estar claro, porque así no van a cometer nunca errores de pensar de que alguno de estos podría ser un protocolo de gateway exterior. No hay formas. El único es BGP. Luego, dentro de los gateway exterior hay dos bloques: vector distancia y estado de enlace. No existen protocolos híbridos. Ojo, por ahí he visto alguna bibliografía alguna vez que habla de protocolos híbridos que no existen. Algunos le llaman a estos protocolos híbridos, y el mismo Cisco ha sido muy claro en declarar su algoritmo como un protocolo vector distancia. No es un protocolo híbrido. Entonces solamente tenemos vector distancia y estado de enlace. El estado de enlace OSPF y SIS, y vector distancia RIP y IGRP. IGRP ya no vale a veces ni mencionarlo porque ya no se usa, ya no viene soportado en los sistemas. Dentro de la nube, entonces, ya cada administrador va a elegir cuál de los algoritmos, cuál de los protocolos IGP va a utilizar para el enrutamiento acá interno. Incluso puede usar más de uno dentro de la nube. ¿El protocolo es IGP es IGRP? Es que lo que pasa es que IGP IGRP es un protocolo IGP, pero IGP significa protocolo de gateway interior, ¿no? Interior Gateway Protocol. IGRP es Internal Gateway Routing Protocol, protocolo de enrutamiento de gateway interno. Entonces, sí, hace referencia directamente al tipo principal, ¿no? Y le agrega la palabra enrutamiento. Hay una relación directa entre los dos nombres en realidad, ¿no? Los protocolos de gateway interior, entonces aquí tenemos. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos? No vayan a confundir, ya que lo has mencionado, eso me parece muy bien que lo menciones, porque a veces también lo confunden. Confunden IGRP con IGP. Son dos cosas diferentes. Ciertamente IGP son todos, pero IGRP es uno, que incluso ya se considera obsoleto, ya no se utiliza. El nombre en sí, ¿no? Ese protocolo IGRP ya es considerado hoy en día obsoleto, ¿no? Ya no se estudia más. Ya ni siquiera viene
soportado en los sistemas operativos a partir del iOS, la versión 12, ya lo sacaron le quitaron el soporte. Entonces, un sistema autónomo que lo vamos siempre lo vamos a representar con las siglas AS, Autonomous System, conocido también como dominio de enrutamiento, porque si este router envía actualizaciones de enrutamiento, nunca estas actualizaciones deben salir de la nube, que es su dominio de enrutamiento. Entre ellos nada más se intercambian tablas de rutas y luego ya vía BGP envían resúmenes, pero estos routers no envían información a ningún router que esté fuera de la nube. Esta nube viene representada pues por la configuración, ¿no? Por la configuración y el número de sistema autónomo que se incorpora dentro de cada router. A ver, algunos ejemplos típicos, ¿no?, que vamos a ver a continuación. Aquí, bueno, aquí hay una definición de IGP, de BGP, aquí esos ejemplos quería llegar. Tenemos acá dos ejemplos interesantes. Uno, en donde tenemos una empresa grande, ¿no? Podría ser un proveedor incluso, ¿no? Un proveedor, podría ser un... O podría esto, vamos a ver, vamos a analizarlo mejor. Esto podría ser una organización que se conecta a través de dos proveedores, ¿no? Noten acá está proveedor 1, proveedor 2, cada uno tiene su sistema autónomo. Esta es una organización tan grande que tiene su propio número de sistema autónomo, podría ser, no sé, Facebook, por ejemplo, podría ser, ¿no?, o alguna otra empresa grande. Y es tan grande la empresa y tiene tantos routers que tiene su propio sistema autónomo, forma parte ya del internet prácticamente y se conecta a estos dos proveedores, utilizando enlaces BGP. Por acá tenemos otro de un solo proveedor ISP que tiene su sistema autónomo, y dentro de su sistema autónomo hay pequeñas compañías, ¿no?, que acceden a internet probablemente a partir de él, ¿no? Entonces estas compañías cada una tiene sus redes, algunas con EIGRP, otras con OSPF, ¿no? Pero finalmente todas pertenecen a este gran sistema autónomo que le corresponde ya al proveedor, porque él tiene las IPs públicas. Que en una empresa hay dos opciones, ¿no? Si la empresa es grande, tipo Facebook, tipo YouTube, ¿no?, Gmail, las IPs públicas les pertenecen y les corresponden a ellos. Entonces ellos pueden, si lo requieren, implementar su propio sistema autónomo con sus propias IPs públicas. Pero cuando nosotros accedemos a internet, las IPs públicas vienen prestadas, ¿no? Vienen con el servicio. Yo salgo por Telefónica, Telefónica me da su IP pública. Salgo por Claro, Claro me da su IP pública. Salgo por Americatel y Americatel me da su IP pública. Pero es prestada, porque cuando yo corto el servicio y cambio de proveedor me dan otra IP pública. Entonces esas IPs públicas corresponden a un sistema autónomo que es realmente un sistema autónomo del proveedor. ¿Okay? Y si yo armo mis routers internamente, ¿no?, y pongo, por decir, 20 o 30 routers con direcciones IPs privadas, eso no es un sistema autónomo de los que conforman el internet, sino es básicamente una red corporativa. Como esta es una pequeña nube que yo he armado aquí dentro de mi empresa, ¿no? Pero no es realmente pues el sistema autónomo público, ¿okay? Ese es el del proveedor. Hay que poder diferenciar. ¿Por qué? Porque cuando configuremos los protocolos OSPF, bueno, EIGRP en realidad, que lo van a ver en el siguiente módulo, van a ver que hay un campo que se llama justamente sistema autónomo. Y entonces a veces uno confunde ese campo, aunque dice sistema autónomo, realmente no es que estemos creando un sistema autónomo público, sino es algo más como una nube interna, ¿okay?, como una de estas nubecitas. ¿Correcto? Muy bien, hasta ahí vamos a hacer un resumen para ir cerrando ideas. Hemos visto entonces la justificación de los protocolos de enrutamiento dinámico, son importantes. Hemos visto cómo lo comparamos con el enrutamiento estático, por qué es importante utilizarlo. Hemos analizado el cuadro comparativo, los recursos que consumen. Luego hemos visto la estructura y hemos dicho los protocolos de enrutamiento dinámico se dividen en dos bloques: enrutamiento, ¿no?, de gateway exterior, enrutamiento de gateway interior. El enrutamiento de gateway exterior es útil cuando conectamos sistemas autónomos, que son las nubes. Dentro del sistema autónomo se necesita enrutar, y ahí se aplican los protocolos IGP. Los protocolos IGP son RIP, versión 1, versión 2 y EIGRP. Y EIGRP ni lo mencionamos. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos? También incluimos ahí OSPF y ISIS. ¿Cuál es la diferencia? Algunos son vector distancia y otros son estado de enlace.
Entonces a continuación vamos a explicar la diferencia entre algoritmo de enrutamiento vector distancia y algoritmo de enrutamiento de estado de enlace. Esta diapositiva es bastante didáctica, observen. El protocolo de enrutamiento por vector distancia significa básicamente que las rutas son publicadas, ¿no?, como si fueran estos letreros. Digamos que, ¿cómo funcionan estos protocolos? Cuando un mensaje sale a la red y empieza a recorrer los diferentes caminos que encuentra, cada vez que llega a un router se encuentra con algo parecido a esto, ¿okay?, a unos letreros. Estos letreros vienen a ser básicamente la tabla de rutas, en donde las flechas le dicen, si quieres llegar a la red X, por decir, puedes seguir por este camino y estás a esta distancia. Digamos un ejemplo real, ¿no? Real de la vida cotidiana. Por acá podría decir, para llegar a Tacna, por este camino estás a 50 kilómetros. Por acá te puede decir, para llegar a Tacna, por este camino estás a 200 kilómetros. Entonces tú decidirás, me voy a ir por este camino, me conviene más, ¿no? Ahora te dirán de repente, para llegar a Tacna, por este camino estás a otro, vamos a poner, para llegar no sé, a Bogotá, por este camino estás a 150 kilómetros, pero la velocidad máxima que la que puedes manejar es a 50 kilómetros por hora. Y otro acá te podría decir, por este camino estás a 200 kilómetros, pero puedes manejar hasta 150 kilómetros por hora. Entonces tú tendrás que decir, bueno, de repente por aquí el recorrido es más largo, pero puedo ir más rápido, al final voy a llegar en menos tiempo, ¿no? Entonces ahí algunos algoritmos como IGRP puede tomar decisiones en base también a la velocidad. Otros algoritmos como RIP solamente toman decisiones en base a la cantidad de saltos, que no podríamos hacer aquí una equivalencia con la distancia. ¿Okay? Entonces ambos son algoritmos de tipo vector distancia, porque ambos te indican aquí dirección. Un vector siempre nos da dirección, ¿no? Es la definición matemática del vector, te da una dirección, y distancia, es lo que cualquiera de los dos te va a ofrecer. ¿Okay? Entonces, cuando llegas a un router dice, para ir hacia este destino, si sigues esta dirección, esta es la distancia. Otro te dice, si sigues esta dirección, esta es la distancia. Es simplemente de que cada vez que tú llegas a un router te encuentras con un tablero que te dice, ok, voy por la derecha, llego al siguiente cruce, voy por la izquierda, llego al siguiente cruce, voy por la derecha. Cada vez que llegas a un router tienes que tomar una decisión en base única y exclusivamente al tablero que te demuestra cuáles son los vectores y las distancias. Pero tú no tienes una idea de todo el mapa. Es como que vas viajando con tu carro, pero no conoces, te vas sin un mapa, te sales a la pista y empiezas a llegar y con los letreros te vas guiando y tratas de llegar a tu destino en base a los letreros. Pero podría ser pues que de repente, si tuvieras un mapa dirías, no, yo mejor voy a ver el mapa y voy a ver realmente cuál es el recorrido que más me conviene. ¿Correcto? Porque cuando tú vas siguiendo así, de repente no es el recorrido que tú que tú hubieras querido hacer si hubieras visto todo el mapa. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia? ¿No? Aquí está simplemente, cada vez que llegas a un router hay que tomar una decisión, porque cada router te ofrece, ¿no?, el vector y la distancia hacia el siguiente camino. En cambio, los protocolos de estado de enlace, cada router tiene que consumir memoria, tiene que consumir procesador, acopiar toda la información de la red y elaborar una topología. Cada router implementa una base de datos, una hoja de rutas, como si tuviera su mapa. En un protocolo de estado de enlace cada router implementa su mapa. Entonces, si tú tienes todo el mapa, puedes probablemente tomar mejores decisiones, ¿no?, con respecto a cuál es la ruta que deberías de seguir. Pero esa es la principal diferencia. Cuando usamos vector distancia es básicamente como si tú consultaras letreros que te dicen distancia y dirección y distancia. Cuando tú tienes protocolo de estado de enlace es como si cada router tuviera el mapa completo de la ruta, como si tú tuvieras, ¿no?, en cada vez que llega el mensaje tú dices ahí, bueno, yo voy a seguir este camino, pero ves toda la ruta. Si se cae un enlace por allá, este router se entera. Ese enlace se cayó porque tú ves el mapa y dices, este puente se rompió, por aquí ya no voy a enviar. ¿Se entiende? Pero, ¿cuál es el detalle? Eso se ve que definitivamente es muy bueno, ¿no? Yo creo que a todos preferirían manejar con un mapa que manejar viendo los letreros, ¿no? Pero ¿cuál es será el problema de que cada router tenga un mapa?
consume más, ¿no? Ese mapa tiene que estar almacenado en algún lugar, más memoria. Y ese mapa tiene que crearse a partir de información recibida, más procesamiento. Entonces el algoritmo de estado de enlace pues es un algoritmo que consume muchos recursos, ¿no? OSPF, que es el que mejor representante de los protocolos de estado de enlace, consume muchos recursos. Y no cualquier router puede implementar OSPF, pues son normalmente routers costosos, ¿no? Normalmente routers costosos. Correcto, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de tomar esta decisión. Cuando las redes son relativamente grandes o quieres que crezca aún, ¿no? Bastante, tenga digamos un buen porcentaje de escalabilidad, entonces uno prefiere invertir más en los routers, pero que soporten algoritmos, ¿no? De tipo estado de enlace. Veamos algunas características de los algoritmos vector distancia. Característica común de todos es que suelen enviar, sobre todo el protocolo RIP, ¿no? Suele enviar actualizaciones periódicamente, ¿no? Es decir, este router 1 envía una actualización, este router 2 reenvía las actualizaciones, ¿no? Periódicamente envían actualizaciones, cada cierto periodo de tiempo. RIP, ¿no? Particularmente, que es un representante de los protocolos vector distancia, envía toda la tabla de rutas completa, absolutamente toda la tabla. Los protocolos de estado de enlace, por su parte, se caracterizan por no enviar toda la tabla de rutas, ni tampoco por enviar periódicamente mensajes de actualización, sino básicamente ellos informan sobre el estado de los enlaces. Es decir, digamos que este enlace que estamos viendo aquí falla, ¿okay? Falla el enlace. Entonces este router va a informar con un mensaje de actualización que es exclusivamente sobre este enlace, que el enlace ha caído. Y esta router dice, ok, voy a actualizar mi mapa, no, pues no voy a reconstruir el mapa, voy a actualizar esa parte del mapa y voy a poner que ese enlace ya no funciona. El otro router también dirá, bueno, en mi mapa también ese enlace lo voy a tachar porque ya no funciona. Entonces simplemente hacen correcciones sobre el mapa, ¿se entiende? Esa es la idea. No consume mucho tráfico porque no envía toda la tabla de rutas. Tampoco consume mucho tráfico porque no está enviando constantemente la tabla de rutas, solamente cuando se dan modificaciones. Y bueno, en el caso de OSPF, cada una buena, me parece que son 30 minutos, te envía una actualización, ¿no? Como para actualizar. Otra forma de diferenciarlos, principalmente en el tiempo, porque los protocolos han evolucionado al igual que las redes y el direccionamiento, así como hemos pasado de direccionamiento con clase a direccionamiento sin clase, ¿no? IP versión 4 con clase, ¿se acuerdan? Clase A, clase B, clase C, y direccionamiento sin clase. Los protocolos también se han actualizado. RIP versión 1 era un protocolo que trabajaba con direccionamiento con clase, y RIP versión 2 es un protocolo que trabaja con direccionamiento sin clase. El direccionamiento sin clase se generó con el objetivo de poder optimizar el uso de las direcciones IPs públicas, sobre todo, que son el recurso que se estaba agotando. Pero el direccionamiento sin clase le dio vida al subnetting, ¿no? Principalmente al subnetting de máscara de longitud variable. Entonces, los protocolos con clase, como RIP versión 1 y el protocolo IGRP, que ya no se usa, por lo tanto nos queda solamente RIP versión 1, solamente soporta subnetting utilizando la técnica FLCM, ¿no? ¿Se acuerdan de la técnica FLCM? En la que hace subnetting donde la máscara de longitud es fija, donde dices voy a dividir esta red en 4 subredes, o en 8 subredes, o en 16 subredes, o en 32 subredes, o 64 subredes, siempre en números, ¿no? Potencia de 2, pero todas las subredes las voy a dividir finalmente en el mismo tamaño, ¿no? Todas las subredes van a ser del mismo tamaño. En cambio, cuando usamos máscara de longitud variable, podemos crear redes del tamaño adecuado, ¿no? Redes, acá necesito una subred de 30 hosts, acá una subred de 60, por acá una subred de 200, por acá una subred de 10. ¿Cuál es la diferencia? Una vez que he hecho ese subnetting, cada subred va a tener una máscara diferente, ¿no? Máscara 24, máscara 22, máscara 16, máscara 10. Entonces, eso le llamamos subnetting de máscara de longitud variable, donde todas las subredes tienen diferente máscara. En cambio aquí todas tienen la misma máscara. Eso se debe principalmente a que los protocolos de enrutamiento con clase no envían la máscara, pero todavía RIP, todavía uno todavía existe, no envían la máscara en las actualizaciones. Mientras que los protocolos de enrutamiento sin clase incluyen la máscara, lo que permite funcionar así, ¿no? Con máscara de longitud variable.
Ejemplo, cuando decimos máscara de longitud fija, por si acaso algo no quedó claro, este es un ejemplo, ¿no? Todas las subredes son de máscara de longitud fija, todos son 24. En cambio acá, y son subredes porque esta es una red de clase B, ¿no? En cambio aquí tenemos subnetting de máscara de longitud variable. Noten como aquí esta subred tiene máscara 27, la siguiente tiene máscara 30, máscara 27, máscara 30. Para implementar esta red tendría que usar un protocolo sin clase. Para implementar esta red podría servirme cualquiera de los dos, con clase o sin clase. Una primera conclusión, la convergencia ocurre cuando todas las tablas de enrutamiento de los routers se encuentran en un estado de uniformidad. Entonces, en una red en donde los routers intercambian información y empiezan a aprender de las redes, el factor de convergencia es importante, incluso es decisivo a la hora de elegir un protocolo de enrutamiento. ¿Qué es la convergencia? En redes se le llama específicamente el tiempo de convergencia, el tiempo que demoran los routers en aprender todas las rutas de la topología, ¿no? Como lo dice aquí el enunciado, el momento en el que todas las tablas de enrutamiento se encuentran en estado de uniformidad, o sea, todas las tablas de enrutamiento han completado el aprendizaje de la red. ¿Okay? Esa es la convergencia. Eso requiere pues que los routers empiecen a intercambiar información entre sí y va pasando tiempo entre el que intercambian los routers información, ¿no? Entonces, algunos protocolos son más lentos en este proceso y otros son más rápidos. De hecho, el más rápido es EIGRP, le sigue OSPF y detrás de ellos está RIP, ¿no? Ese es el orden, digamos, en que los protocolos suelen aprender y converger en las redes. El tiempo de convergencia entonces es el tiempo en el que el router aprende todas las redes. Es más, no solamente la primera vez que los pusiste a funcionar, sino pongamos esta topología y digamos que la red ya está trabajando. Se cae el enlace. ¿Cuánto tiempo tardan en aprender los routers que el enlace cayó? ¿No? Eso también es tiempo de convergencia y es importante. Porque mientras estos routers no hayan aprendido que esta red ya no existe, van a estar enviando información, consumiendo tráfico, enviando mensajes que nunca van a llegar al destino. Otro punto, okay, ya para ir finalizando la sesión de hoy, es la métrica. Hemos visto poco el concepto métrica. Ahora vamos a tratar de explicar un poco por qué se usan las métricas. Dice, ¿qué ocurre cuando un router aprende más de una ruta hacia un mismo destino? ¿Cómo sabe el router? Si te dice por aquí llego al destino B por la derecha y por la izquierda también llego al destino B. ¿Cómo sé cuál de los dos destinos debo de usar? En base a la métrica. Okay, la métrica es la que me permite tomar la decisión para decir, ok, voy a ir por acá. Okay, porque yo he aprendido hacia un mismo destino, pero ¿cómo decido si tengo dos caminos hacia un mismo lugar? Bueno, la métrica es la que me va a decir cuál es el destino que debo seguir, ¿no? Entonces la métrica, que viene del nombre, el nombre viene pues de medir, se puede definir en diferentes parámetros, ¿okay? Se puede basar en diferentes parámetros. Hay métricas como RIP, que se basa solamente en el número de saltos, ¿no? Habíamos hecho la analogía con la distancia. ¿Okay? Podría ser que este algoritmo me dice, bueno, yo busco la distancia más corta. Si por acá son 10 kilómetros, me voy por ahí. Si por acá son, me voy por allá. Pero hay otros algoritmos cuya métrica no se basa solamente en el número de saltos, como RIP, sino se basa también en la velocidad, en el retardo, en la carga, ¿no? Porque puede decir, bueno, por aquí avanzo a 50 kilómetros por hora, pero por aquí avanzo a 200 kilómetros por hora, entonces por acá me voy porque voy a llegar más rápido, ¿no? No importa que sea un poco más lejos, ¿no? La distancia, pero como voy más veloz, llego más rápido. Eso sería una manera de tomar una decisión. Otro algoritmo podría ser más inteligente y todavía decirte, bueno, por aquí sí tienes licencia para manejar a 200 kilómetros por hora, pero mira el tráfico. Por más que diga que tienes licencia para manejar a 200, pero tú ves que estás saturado y embotellado, entonces no vas a ir por ahí tampoco, ¿no? Entonces igual, en las redes tienes como base para la métrica el número de saltos, tienes como base para la métrica el ancho de banda, ¿no? Casi bits por segundo, tienes como base para la métrica el retardo, o tienes como base para la métrica también la carga de la red, que vendría a ser el tráfico, ¿no? Si hay mucho tráfico, entonces tampoco quizás sea muy conveniente, por más que el enlace sea un enlace de un gran ancho de banda, si el enlace está saturado igual va a ser lento, ¿no? Entonces los algoritmos de enrutamiento tienen que establecer una métrica, o sea, tienen que establecer un mecanismo de medición, ¿no? Y con qué parámetros van a establecer su métrica.
A modo resumen, ¿no? Y para que de una vez lo vayamos teniendo. RIP, cualquiera de sus versiones se basa en número de salto. Número de salto quiere decir la cantidad de routers que tengo que atravesar para llegar a un destino. EIGRP tiene una métrica de 5 componentes y 5 constantes que las analizarán todavía más adelante, pero inicialmente y de manera predeterminada se basa únicamente en el ancho de banda y en el retardo. Son los dos únicos factores que considera de manera predeterminada. Y OSPF se basa exclusivamente en el ancho de banda. ¿Okay? Son las tres métricas más utilizadas porque son las que vienen de manera predeterminada para RIP, para IGRP y para OSPF. ¿Okay? En base a eso ellos toman sus decisiones, cuál es el camino que debo seguir. Por ejemplo, ¿no? Cada protocolo usa su propia métrica. Acá justo lo tenemos, ¿no? RIP, número de saltos, IGRP, retardo y ancho de banda, y OSPF, ancho de banda. La métrica es un valor utilizado por los protocolos de enrutamiento para asignar costos, ¿no? A fin de alcanzar las redes remotas. La métrica se utiliza para deducir cuál es la ruta preferible hacia el destino. Ejemplo, ¿no? Acá tenemos algunas variantes. RIP versus OSPF. Tenemos una PC1 que quiere enviar un mensaje a la PC2. Router 1, router 2, router 3. Este es un enlace de 56 kbps y este es un T1 que es aproximadamente 1,5 megabits por segundo. Primer ejemplo, tenemos el mensaje RIP. ¿Por dónde irá? ¿Cuál será la ruta? ¿Router 1, router 2 o router 1, router 3, router 2? Para llegar hasta acá. El de 56. Para RIP sería este, ¿no? ¿Correcto? La ruta más apropiada. ¿Por qué? Porque la cantidad de saltos es menor. Solamente tengo que saltar un router y ya estoy en la red. Por aquí tendría que saltar dos routers. Entonces RIP dice, por aquí está la ruta más corta, ¿no? OSPF seguiría el mismo camino. No, porque OSPF va a decir, no, yo voy a ir por donde la velocidad es mayor. Entonces, si la velocidad es mayor por aquí, ese es el camino que yo voy a elegir. Entonces, cada protocolo tiene, digamos, sus propios parámetros para definir la métrica y en base a la métrica, eso sí, decide cuál es el camino que tiene que elegir. ¿Correcto? ¿Se entendió para qué es la métrica? ¿Sí? Ejemplo. Tenemos acá, a ver, una red, observen, tienen tres routers. Acá hay una red 192.168.1.0, 192.168.2, 192.168.3, 192.168.4, 192.168.5, 192.168.6, 192.168.7 y 192.168.8. 8 redes. Si vemos el resultado en el router, o sea, el resultado del comando show IP routes que te muestra la tabla de rutas, aquí se está usando el protocolo RIP, la letra R lo representa. Estas rutas se han aprendido por RIP y las que dice C están directamente conectadas. Observen cómo este router conoce las 8 redes, gracias a RIP. No es que esté conectado directamente a las 8 redes, pero RIP le ha permitido aprender, a través del intercambio de información entre ellos, le ha permitido al router 2 aprender la existencia y los caminos hacia las diferentes redes. ¿Qué más podemos ver? Que en las redes que han sido aprendidas con RIP tenemos dos números. Este lo vamos a comentar en un momento. Centrémonos en el que viene después del slash. Esto es la métrica. Quiere decir que está a un salto. Esta red, en cambio, 8 está a 2 saltos. A ver, vamos a ver. Nos fuimos. Aquí, la red 8 está a 2 saltos. Dice, a ver si es cierto. Saltamos un router. Saltamos dos routers, ¿no? Efectivamente está a 2 saltos. Algunos entonces de estas están a 1 y solamente la red 8 está a 2 saltos. ¿Hasta ahí se entiende? A través del puerto serial 01. Ahora, otra pregunta. ¿Qué ocurre cuando un router aprende más de una ruta hacia un mismo destino y con la misma métrica? Ya sea número de saltos o ya sea velocidad, ¿no? Ancho de banda. Cuando se aprende con la misma métrica, lo que se hace es se balancea la carga. De manera predeterminada, los protocolos balancean la carga. Es decir, envío un mensaje por la interfase 1 y otro mensaje por la interfase 2. Hay dos formas de balanceo de carga, por paquete y por destino. Hay dos formas de balanceo de carga. Dependiendo del fabricante, si el fabricante ha utilizado tecnología de conmutación de procesos, no sé si se acuerdan cuando vimos el switching de procesos y el switching
este, como llamamos la tecnología Ceph, ¿no? Para poder implementar las tablas en una memoria caché. Bueno, algunos routers vienen de manera predeterminada haciendo balanceo por paquetes y otros routers hacen balanceo por destino. Pero en general pues balancean la carga, ¿no? Hacia un mismo destino. Ejemplo, tenemos acá el router 2 y el destino de la red 6. Si usamos RIP, por aquí es un salto y por aquí es un salto. Entonces veamos efectivamente este router. Cuando hacemos un show per route, vemos que hacia la misma red tenemos dos vías, ¿no? Y ambas por un salto, por los dos puertos. Los paquetes se van a enviar por los dos puertos, ¿correcto? EIGRP también hace balanceo, ¿no? EIGRP también hace balanceo cuando tiene rutas incluso si tiene rutas de distinto costo, con un parámetro que se llama varianza, que permite que EIGRP pueda balancear carga entre varias rutas hacia un mismo destino, a pesar de que no tengan la misma métrica. RIP solamente balancea cuando tienen la misma métrica. La distancia administrativa, con este punto ya finalizamos. La distancia administrativa, ¿cuál es la pregunta que nos planteamos aquí? ¿Qué ocurre cuando un router aprende más de una ruta hacia un mismo destino, pero desde un origen de enrutamiento distinto? ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? En el ejemplo anterior decíamos, yo configuro RIP, ¿no? Y mi router aprende más de un camino hacia un mismo destino, pero siempre todo lo ha aprendido por RIP. En cambio, si en este router tú tienes RIP y tienes EIGRP y aprende por RIP un camino y por EIGRP otro camino, ya no puedes comparar las métricas porque son métricas diferentes. La métrica de RIP es en saltos y la métrica de EIGRP es en retardo y ancho de banda. Entonces no puedes decir no puedes comparar las dos métricas. Entonces en ese caso ya la métrica no me sirve para decidir entre estos dos caminos posibles, porque el origen de la ruta es distinto. Entonces aquí entra otro factor, distancia administrativa. Todos los protocolos de enrutamiento tienen un parámetro llamado distancia administrativa, y la distancia administrativa no es otra cosa que la confiabilidad del protocolo. ¿Okay? La distancia administrativa me permite deducir a mí qué tan confiable es el protocolo, y hay protocolos que son más confiables que otros. El valor de la distancia administrativa, ¿no? Es el que me va a permitir a mí decidir cuál es el origen de ruta más confiable. Y mientras menor sea la distancia administrativa, más confiable es ese origen de ruta. ¿Ya? Esa es la idea. Mientras menor sea la distancia administrativa, ese origen de ruta será más confiable. Ejemplo, router 2 ahora tiene configurado RIP por aquí y EIGRP por acá. La red 6 se encuentra aquí, ¿no? ¿Se entiende? Entonces quiere decir que aquí router 2 conoce cómo llegar a la red 6 por RIP y también conoce cómo llegar a la red 6 por EIGRP. ¿Se entiende la problemática? Entonces la pregunta es, ¿por dónde irá? Depende no de la métrica, sino de la distancia administrativa de cada protocolo. Claro, EIGRP tiene una distancia administrativa 90 y RIP tiene una distancia administrativa 120. ¿Cuál es la mejor? La menor. Por lo tanto, este será el camino que debe seguir. Observemos en el ejemplo. Cuando hacemos acá show hyperroute, la única ruta que debería estar instalada en la tabla de rutas es esta, y no la de acá. Entonces vamos a ver acá, show hyperroute, y efectivamente hacia la red 6 se ha instalado con con distancia administrativa 90 la ruta hacia la red 6. Pero si ejecutamos el comando show hyperrip database, que me permite ver la base de datos de todo lo aprendido por RIP, vamos a ver que en la base de datos sí está el camino hacia la red 6, pero como tiene una distancia administrativa 120 no se ha instalado. Y solo se instalará en caso que falle la red. Solo se instalará en caso que falle la red de IGRP. Aquí, acá en el anterior. Este número es la métrica de IGRP. Como IGRP no es número de saltos, sino calcula en base al ancho de banda y al retardo, y el ancho de banda normalmente son varios kilobits por segundo, entonces el número es mucho más grande. Por eso decíamos que esto no se pueden comparar uno con otro, porque esto es el número de saltos y esto es en base al ancho de banda y al retardo. Entonces no puedes decir cuál de los dos es mejor cuando los comparas unos con otros. Lo único que puedes hacer es comparar los dos protocolos y decir
EIGRP es más confiable porque su distancia administrativa es menor. Y se le ha asociado esa distancia administrativa menor porque toma valores un poco más interesantes como el ancho banda y el retardo, que en la práctica, más allá de que estés a 100 metros o a 10 kilómetros, lo que me interesa es la velocidad de transmisión, ¿no? Porque finalmente, al margen de las distancias físicas, digamos que el ancho banda es lo más importante, ¿no? Eh, Aquí tenemos, bueno, show IP. Vamos a ver el siguiente. Si hacemos un show IP protocol, vemos acá IGRP, ¿no? Maximum path dice de manera predeterminada solamente balancea hasta 4 rutas, aunque se puede aumentar esto hasta 32. En caso de RIPS se puede aumentar hasta 6. Estas son las constantes que se utilizan para el cálculo de la métrica de IGRP. Solamente están activas dos, que son, como les había dicho, el ancho banda y el retardo. Las otras no se utilizan, ¿no? Las otras no se utilizan a menos que uno lo active manualmente. Y finalmente, como resumen, tenemos la tabla de distancias administrativas. Cuando está directamente conectado, la distancia administrativa es 0. Cuando está de manera estática, la distancia administrativa es 1. EIGRP tiene unas variantes, como es la ruta sumarizada, que la veremos luego, ya en un segundo módulo, otro módulo. BGP tiene también su distancia administrativa, pero ¿cuáles son las que me interesa que ustedes, por lo menos en esta sesión, se hayan concentrado? Conectado, 0. Ruta estática, distancia administrativa, 1. EIGRP interno, 90. OSPF, 110. RIP, 120. ¿Correcto? Hasta ahí. Esas, grábenlas, márquenlas, porque esas son las que vamos a manejar nosotros en este curso, ¿ya? RIP, 120, EIGRP, 90. OSPF 110. ¿Ya? Esas son las que tienen que recordar. Y siempre la ruta estática y conectado tiene que tenerlo en la mente, 0 y 1, ¿no? Muy bien, señores, entonces hemos llegado al final de esta sesión.